Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Gritamos menos, dañamos nada, vestimos en verde, fumamos aire, estudiamos reutilizando. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de la figura y columna los datos de la fila y columna medias de una matriz formando la figura cruz. Planteamos la solución en un programa de 28 líneas. En la línea 4, la instrucción numeral include y Austrian permite ejecutar instrucciones de entrada y salida de datos. En la línea 5, la instrucción numeral include conio.h también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Cuando usted necesite mostrar información por pantalla, eso representa una salida de datos. Entonces, en la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esto indicamos al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto permitirá programar de manera más flexible. Si no incluimos esta instrucción, tendremos que crear nuestro propio espacio de trabajo y en ese caso ceñirnos a la programación de C++. Entre las líneas 9 a 28 vemos el main. El main es el método principal del programa. Dentro del main, en la línea 11 se declara una variable tipo entero llamada n y se inicializa en 4. Esta variable funcionará como constante. Recuerde que las variables de tipo entero solamente almacenarán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 12 declaramos una matriz llamada A de tipo entero y de orden 4×4, o sea n por n. Esta matriz entonces se inicializa con 16 valores. Recuerde que una matriz es una estructura estática de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Reserva espacio de memoria RAM. En la línea 13 se declara una variable de tipo entero llamada post. Entre las líneas 15 a 18 vemos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Línea 15, si n módulo 2 es igual a 0, quiere decir entonces con esto que si la variable n es par, en ese caso línea 16, la variable post tomará el valor de n dividido 2 menos 1. Si no, será porque n es impar. En ese caso, línea 18, la variable post tomará el valor de n dividido 2. Esto lo hacemos porque como vamos a imprimir la fila de la mitad y la columna de la mitad, eso depende del orden de la matriz. Es diferente si la matriz es de orden par, es decir, 2×2, 4×4, 6×6, etc., a orden impar, 3×3, 5×5, etc. Una matriz de orden impar cuadrada, pues la fila y la columna medias no tendrá problemas. Por ejemplo, una matriz de 3×3, la fila y columna media será la fila y columna 2. En cambio, si fuera par de orden 2×2 o 4×4, entonces por eso línea 16, la fila y columna media, en este caso la variable post tomará n dividido 2 menos 1. Ese operador módulo de la línea 15 de la condicional permite hallar el residuo de la división entre dos números. Acá preguntamos si n módulo 2 es igual a 0, es decir, si el residuo entre n y 2 es 0, o sea, si n y 2 son múltiplos. Si el residuo es 0 es porque n y 2 son múltiplos. En otras palabras, que si n es par. Con esto estamos preguntando, si n es par, entonces línea 16 la ejecuta, si no, ejecutaría la línea 18. Ya teniendo entonces la fila y la columna de la mitad, solamente resta por imprimir los datos. Para eso usamos entre las líneas 20 a 26 un ciclo for. Los ciclos for es una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces acá vemos un ciclo for, variable controladora i que empieza en 0, va hasta n-1, es decir, i menor a n y se incrementa de 1 en 1, es decir, i más más. I más más es similar a i le asigna i más 1. Dentro de este ciclo for, en la línea 22, usamos el método code, usamos la instrucción code. Esta instrucción permite mostrar información por consola.
para que se visualice a través de la pantalla. Entonces count significa variable por pantalla. Simplemente cuando usted necesite mostrar información por consola va a escribir la palabra count, luego los símbolos menor menor y a continuación el texto a mostrar. Si es texto debe ir entre comillas dobles. También se puede imprimir variables. Para separar el texto de las variables usamos los símbolos menor menor. Por eso en este caso estamos imprimiendo la matriz A en la fila y columna POS. Y luego un tabulador. Un tabulador es un espacio largo. Con esta instrucción entonces estamos imprimiendo los datos de la matriz. Entonces estaremos imprimiendo la fila de la mitad. Mire que la que varía es la fila, la matriz A en la fila I. La I varía porque es la variable del ciclo. Como varía la I, que es la fila, entonces en realidad no estaremos imprimiendo la fila, sino la columna de la mitad. Mire que varía la fila y la constante en este caso es POS, que es la columna. O sea que la columna se queda en la mitad parada y va variando la fila I. Por eso estamos imprimiendo los datos de la columna de la mitad. Para imprimir los datos de la fila de la mitad, entonces en la línea 25 vemos que imprimimos la matriz A en la fila POS columna I. Porque en este caso varía la columna, o sea la I de la columna. Pero mire que esta instrucción está dentro de una condicional. Esto es porque cuando usted imprime los datos de una cruz, usted puede darse cuenta que está repitiendo un dato, ya que la cruz se intersecta en un punto. Para evitar repetir ese dato, por eso ponemos la condicional. Si I es diferente de POS, imprima entonces la matriz A en la fila POS columna I, que vienen a ser, repetimos los datos de la fila de la mitad. Por último, en la línea 27 vemos el método "gets". Ese método lo que hace es indicar al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter. Esto es para que cuando el programa compile, la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita imprimir la figura cruz de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra